Una bandera ondea sola sobre las murallas. No es solo un pedazo de tela, es la última chispa de esperanza de miles. Pero cuando el viento se detiene y el estandarte cae, no cae solo. Cae un reino, una fe, y con él, toda una era. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. Bienvenidos a este viaje en el tiempo, un recorrido hacia una de las páginas más intensas y decisivas de la historia medieval, el asedio de Acre, donde el eco de las cruzadas, el choque de civilizaciones y la caída de un último estandarte marcaron el destino de reinos enteros. Este video no es solo un relato de batallas, murallas y espadas, sino un espejo en el que veremos reflejados los dilemas humanos, la fe, la ambición, la traición, la lealtad y la resistencia. Aquí, las piedras de la ciudad no solo guardan cicatrices de hierro y fuego, sino también los susurros de miles de voces apagadas, de héroes olvidados y de líderes que entre el polvo y la sangre escribieron la última página de un sueño que ya no podía sostenerse. Los invito a abrir sus sentidos, a imaginar el fragor de las catapultas, el retumbar de los tambores de guerra y el ondear de un estandarte que poco a poco se aproxima a su caída final. Este es un viaje. El viento del Mediterráneo traía consigo el murmullo de un mundo en ruinas. Apenas unos años antes, Jerusalén había caído en manos de Saladino, y la cristiandad había sentido en sus huesos la sacudida de una derrota que parecía inconcebible. Desde las iglesias de Roma hasta los claustros de París, desde las cortes de Inglaterra hasta las aldeas más humildes del Sacro Imperio, un eco de desesperación resonaba: Jerusalén ha sido perdida. Ese lamento, sin embargo, no fue solo un grito de dolor, sino una llamada. Y ese llamado encontró su respuesta en una ciudad que, aunque pequeña en el mapa, se convertiría en el epicentro de dos mundos enfrentados. Acre, situada estratégicamente en la costa del Levante, la ciudad era una llave dorada. Quien controlara sus muros tendría el acceso directo a las rutas comerciales y, lo más importante, a las esperanzas de recuperar lo que se había perdido. Los cruzados llegaban en oleadas. Algunos eran nobles, vestidos con armaduras bruñidas, portando estandartes familiares cargados de cruces rojas o azules. Otros eran campesinos transformados en soldados por el fervor de la fe, con apenas una lanza o un cuchillo como compañía. Y también estaban los caballeros de las órdenes militares, los templarios con sus túnicas blancas y cruces rojas, los hospitalarios de negro con la cruz blanca, y los teutónicos que empezaban a labrar su fama. Las campanas de las naves que desembarcaban resonaban en el puerto, mientras la arena se teñía del polvo de miles de botas y cascos de guerra. Era un ejército heterogéneo, unido más por la desesperación que por la unidad política. En medio de la multitud, un anciano monje franciscano predicaba con voz quebrada pero intensa: hermanos, no olvidéis lo que se perdió en Jerusalén. Acre es nuestra última esperanza. Si esta ciudad cae, caerá el sueño mismo de la cristiandad en estas tierras. Sus palabras, recogidas por cientos de oídos, ardían en el corazón de los guerreros, pero junto con la esperanza viajaba también el miedo. Sabían que al otro lado de los muros, la guarnición musulmana esperaba, bien pertrechada, confiando en que Saladino no tardaría en acudir en su ayuda. La noche caía lentamente sobre los muros de Acre. Desde los campamentos cruzados se encendían antorchas como estrellas rojas sobre la tierra, y en lo alto de la muralla, un estandarte verde ondeaba desafiante, recordándoles que aquella lucha sería larga y sangrienta. El eco de Jerusalén aún resonaba, y Acre estaba a punto de convertirse en su respuesta. El amanecer sobre el Mediterráneo era un espectáculo de fuego y espuma. El horizonte se llenaba de velas blancas que, al acercarse, revelaban insignias de poderosas repúblicas marítimas: Génova, Pisa y Venecia. Las olas golpeaban los cascos de madera, pero no podían acallar el estruendo de trompetas y campanas,
que anunciaban la llegada de más ejércitos a Acre. Los habitantes de la costa, refugiados en aldeas cercanas, miraban con asombro aquella procesión flotante. Parecía un bosque de mástiles avanzando contra el sol naciente. Cada barco transportaba no solo hombres y armas, sino también la promesa de prolongar la lucha. Era la esperanza del asedio. De las naves descendían caballeros con armaduras brillantes, sus capas ondeando al viento como alas de acero. Algunos portaban las cruces rojas de los templarios, otros las negras de los hospitalarios, mientras los genoveses izaban banderas con la cruz blanca sobre fondo rojo. Las arenas del puerto se cubrieron de voces y dialectos diversos: francés, inglés, alemán, italiano, árabe, cristiano. Acre se convertía en un hervidero de lenguas y gestos. No solo venían soldados, mercaderes desembarcaban con cajas de provisiones, trigo, vino, aceite y hasta especias. Artesanos traían martillos, clavos y maderas para construir máquinas de asedio. Los herreros encendían forjas improvisadas para reparar armaduras y espadas melladas. En los muelles, un caballero inglés de porte imponente levantaba la voz sobre el bullicio. «Por Ricardo y por Dios, esta ciudad caerá», gritaba, mientras decenas lo aclamaban, pero no todos compartían el mismo fervor. Los pisanos y los venecianos discutían en susurros, reclamando privilegios comerciales en caso de victoria. La cruzada, aunque envuelta en fe, también era un negocio. A lo lejos, en lo alto de las murallas de Acre, los defensores musulmanes observaban en silencio. Sus ojos oscuros reflejaban las llamas de las antorchas. Cada nuevo barco que llegaba era una advertencia. Los cruzados no se rendirían fácilmente. Sin embargo, sabían que tras esas fuerzas también llegaban rencillas, divisiones y la inevitable sombra de la traición. Cuando el sol alcanzó su cenit, el puerto entero era un mar de banderas ondeando. La tierra temblaba bajo el paso de miles de botas, mientras las campanas de los campamentos cristianos repicaban como si anunciaran ya la victoria. Y sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. El sol del mediodía caía, implacable sobre Acre, y los cruzados recién llegados alzaban la vista hacia las murallas de la ciudad. No eran simples defensas, eran monstruos de piedra, levantados para desafiar al tiempo y a los hombres. La primera línea de murallas, ancha y robusta, se alzaba como una ola petrificada. Detrás, se distinguía una segunda barrera, más alta aún, coronada por torres cuadradas, desde las que vigilaban centinelas musulmanes. Un foso profundo, lleno de agua fangosa y estacas afiladas, separaba el mundo exterior del corazón de Acre. Y más allá, los muros interiores se levantaban como una última sentencia, capaces de resistir incluso cuando los primeros hubieran caído. Los ingenieros cruzados observaban con semblante sombrío, medían con cuerdas, calculaban distancias y discutían en voz baja. Sabían que aquellas defensas no se tomarían con un simple asalto, se necesitarían catapultas, torres móviles, arietes gigantes y sobre todo tiempo. Un templario, con el rostro endurecido por las cicatrices, murmuró al ver las torres: «Es como si la misma Jerusalén hubiera sido trasladada aquí, no caerán fácilmente». Dentro de la ciudad, los defensores musulmanes se movían con disciplina. Desde lo alto, ondeaban estandartes verdes y dorados con inscripciones coránicas, brillando al sol como desafío abierto. Arqueros practicaban disparos hacia blancos improvisados, y los herreros trabajaban sin descanso reforzando armas y forjando nuevas puntas de flechas. El eco metálico de martillos sobre yunques llenaba las calles estrechas de Acre. La población civil, en cambio, miraba con temor. Comerciantes, mujeres y niños se refugiaban en templos y casas, sabiendo que cada piedra de esas murallas era lo único que separaba la vida de la muerte. En los campamentos cristianos, se comenzó a construir el primer mangonel, una catapulta rudimentaria, con troncos recién traídos de los bosques cercanos. Los carpinteros trabajaban día y noche, mientras los soldados vigilaban que ninguna salida enemiga sorprendiera al campamento. Al caer la tarde, Ricardo Corazón de León,
aún debilitado por enfermedad pero firme en su espíritu, fue llevado en litera hasta un punto alto desde donde observó los muros. Sus ojos azules reflejaron un brillo extraño, no de temor, sino de desafío. Ningún muro es eterno, todo muro cae, tarde o temprano, y estos también caerán. Las palabras recorrieron el campamento como un rayo de esperanza, pero muchos sabían en su interior que aquel asedio sería largo, sangriento y cruel. Acre no era una ciudad cualquiera, era una fortaleza imposible. El campamento cristiano, ya vasto como una ciudad improvisada, hervía de movimiento. En el aire flotaba el olor de las hogueras, el hierro recién forjado y el sudor de miles de hombres. Pero no era solo la tensión del asedio lo que marcaba el ambiente. 2 tronos portátiles, 2 coronas y 2 voluntades de hierro competían por la supremacía dentro del mismo ejército. Felipe II de Francia, conocido como Auguste, había llegado con un séquito impecable. Sus tiendas, adornadas con lirios dorados, brillaban como si fueran extensiones del propio Louvre. Ordenado y meticuloso, Felipe representaba la disciplina y el cálculo frío. Sus caballeros franceses formaban filas perfectas, lanzas al hombro, como estatuas vivientes de la gloria feudal. Frente a él, aunque aún debilitado por la fiebre, estaba Ricardo I de Inglaterra, corazón de león. Su campamento era menos refinado, pero más vibrante. Ondeaban banderas con leones rampantes y resonaban cánticos en inglés y normando. Ricardo no necesitaba fasto, su sola presencia irradiaba carisma. Su voz, aún áspera por la enfermedad, tenía el poder de encender la furia de sus soldados como si fuese un incendio. El problema era evidente, cada rey quería el honor de liderar. Cada uno quería que el estandarte de su reino fuera el primero en ondear sobre las murallas de Acre. La unidad pendía de un hilo. En una reunión solemne bajo una tienda neutral, Felipe tomó la palabra primero, con tono calculado. Francia ha aportado hombres, barcos y provisiones. Es justo que los míos ocupen la vanguardia. Ricardo lo miró con una mezcla de desafío y sonrisa irónica. La vanguardia. Francia lucha con orden, pero Inglaterra lucha con el corazón. Cuando la muralla caiga, no será el cálculo el que la derribe, sino el coraje. Y ese nadie lo iguala a mis hombres. El silencio cayó, solo roto por el repiqueteo de la lluvia sobre la lona. Entre ambos, los templarios y hospitalarios intercambiaban miradas incómodas. Sabían que si el conflicto se prolongaba, la cruzada se partiría antes de tomar la ciudad. Felipe, con gesto frío, replicó: el asedio no es un torneo caballeresco, Ricardo. Es cuestión de estrategia, no de impulsos. El inglés, levantando su mano temblorosa pero firme, concluyó: entonces, deja que mis impulsos abran las puertas y tus estrategias recojan los restos. La reunión terminó sin acuerdo, y las tensiones se extendieron por el campamento como pólvora. Esa noche, en las hogueras, se escuchaban rumores. Unos juraban fidelidad al rey francés, otros al inglés. Y mientras tanto, las murallas de Acre permanecían intactas, observando desde la sombra cómo sus enemigos se consumían en rivalidades internas. El verdadero peligro aún no era Saladino, era la división entre los reyes rivales. Mientras los ejércitos cruzados se debatían entre rivalidades y ambiciones, en el otro extremo de las llanuras que rodeaban Acre se levantaba el campamento de Saladino. No era menos majestuoso ni menos temido. Decenas de tiendas color ocre y verde se extendían como un manto interminable sobre la tierra, y las fogatas brillaban en la noche como estrellas caídas. En el centro, bajo una tienda adornada con inscripciones coránicas y tapices traídos de Damasco, el sultán Saladino observaba en silencio. Su figura imponía sin necesidad de alzar la voz. Vestido con una túnica de seda oscura, un turbante blanco y una espada curva reposando a su lado, parecía más un sabio que un guerrero, pero sus ojos, profundos y firmes, revelaban la mente de un estratega consumado. A diferencia de los reyes cristianos, no necesitaba competir por liderazgo, su autoridad era incuestionable. Los emires, generales y soldados que lo rodeaban lo miraban con respeto y devoción. Él no necesitaba gritar para ser escuchado. Esa tarde un mensajero llegó a su tienda con noticias de Acre. Mi señor,
Los cruzados han recibido nuevas tropas. El puerto se llena de barcos. Saladino asintió con calma. No mostró temor ni impaciencia. Que vengan más. Cada día que pasan aquí, cada barco que llega, es más alimento que necesitan, más bocas que alimentar. El tiempo es nuestro aliado. Su estrategia era clara: desgastar al enemigo, dejar que sus diferencias internas los consumieran. Sabía que los cristianos no eran una sola fuerza, sino una alianza frágil unida por intereses contradictorios. En el campamento los soldados musulmanes se entrenaban sin cesar. Jinetes árabes practicaban cargas con lanzas, arqueros kurdos disparaban ráfagas de flechas hacia blancos de madera, y artesanos reforzaban catapultas y balistas. Había disciplina, pero también confianza. Luchaban bajo el mando de un líder que ya había demostrado su genio en Hattin y Jerusalén. Esa noche, Saladino salió de su tienda y caminó entre sus hombres. No se rodeaba de lujos ni de distancias. Saludaba a soldados rasos, preguntaba por sus familias y compartía palabras de ánimo. Un soldado joven, nervioso, se inclinó ante él. «Señor, ¿crees que podremos resistir tanto ejército?» El sultán apoyó su mano en el hombro del muchacho y respondió con serenidad: «El verdadero muro no es de piedra, hijo, es de fe. Mientras el corazón resista, Acre resistirá». Los hombres repitieron sus palabras como un juramento, y el campamento entero se encendió con un murmullo de confianza. Mientras tanto, a lo lejos, se veían las hogueras de los cruzados iluminando la noche. Saladino las contempló en silencio, como un halcón que observa a su presa agotarse en su propia espera. La sombra del sultán se alargaba sobre Acre, y esa sombra, más que las murallas, era la verdadera amenaza para los ejércitos cristianos. Dentro de Acre, la vida se transformaba en una lenta tortura. La ciudad, rodeada por el mar en un lado y por los campamentos cruzados en el otro, era como una jaula. Al inicio del asedio, los almacenes rebosaban de trigo, aceite y dátiles, pero a medida que los meses pasaban, la abundancia se convirtió en carencia, y la carencia en hambre. Las calles, antes bulliciosas con mercaderes y artesanos, ahora eran un desfile de rostros famélicos. Los niños lloraban con el vientre vacío, los ancianos murmuraban plegarias, y las madres escondían trozos de pan duro como si fueran tesoros. El aire estaba cargado con el olor de cuerpos sin enterrar y de animales sacrificados a la desesperada. En las murallas, los soldados resistían con disciplina. Aún ondeaban los estandartes verdes de los ayubíes, y los arqueros mantenían sus puestos, aunque sus manos temblaban por la debilidad. Desde lo alto, veían los banquetes en el campamento cristiano, y el contraste los consumía de rabia. Un comandante musulmán, vestido con armadura ligera, arengaba a sus hombres: «Recordad Jerusalén, si Acre cae, los infieles marcharán de nuevo sobre Al-Quds». Las palabras encendían chispas de valor, pero no podían llenar estómagos vacíos. Dentro de la ciudad, los líderes discutían: resistir hasta la llegada de Saladino, o negociar rendición antes de que la población pereciera. La respuesta no era sencilla. Un anciano cadi, juez y erudito, levantó su voz en el consejo: «La paciencia es nuestra fe. Si morimos, moriremos como mártires. Si resistimos, la ayuda vendrá». Pero en los rostros de los mercaderes y los civiles, la fe comenzaba a mezclarse con el terror. Por la noche, bajo el resplandor de las antorchas, se escuchaban gritos en las calles. Hombres hambrientos asaltaban bodegas en busca de provisiones. Algunos se arriesgaban a nadar fuera del puerto en pequeñas balsas, esperando romper el bloqueo naval, aunque casi siempre terminaban capturados o muertos. El hambre se había convertido en un enemigo tan implacable como las catapultas de los cruzados. Acre aún resistía, pero la sombra de la derrota se extendía cada día más dentro de sus murallas. Fuera de las murallas, el asedio adquiría una nueva intensidad. Los ingenieros cruzados, con martillos, sierras y sogas, habían terminado sus primeros monstruos de madera, torres de asedio gigantescas y catapultas listas para vomitar piedras contra la ciudad. La primera torre,
más alta que las propias murallas, se alzó lentamente sobre ruedas chirriantes. Los hombres la empujaban con esfuerzo, sudor y gritos. Su estructura, cubierta con pieles húmedas para protegerla del fuego enemigo, parecía un gigante avanzando hacia Acre. Las catapultas, mangoneles y trabuquetes comenzaron a lanzar proyectiles. Grandes piedras surcaban el cielo y se estrellaban contra los muros con un estruendo sordo, levantando polvo y astillas de piedra. El eco retumbaba como un trueno constante. Dentro de la ciudad, los defensores respondieron. Catapultas musulmanas devolvieron el fuego, lanzando proyectiles ardientes y recipientes con brea en llamas que explotaban contra las máquinas cruzadas. Una de las torres fue envuelta en fuego, y los hombres que la defendían murieron calcinados o arrojándose desesperados al suelo. El campamento cristiano vibraba con una mezcla de furia y fervor. Ricardo, aunque enfermo, fue llevado en litera cerca de las líneas de asedio. Su voz, ronca pero ardiente, resonó entre sus hombres. No temáis al fuego ni al hierro. Cada piedra que arrojamos nos acerca a la victoria. Los soldados respondieron con gritos de guerra, empujando las torres con mayor fuerza, mientras los templarios y hospitalarios lideraban las primeras líneas, protegiendo a los ingenieros con sus escudos. El cielo se convirtió en un intercambio de proyectiles, piedras, flechas, fuego y humo cubrían la tierra. La batalla ya no era un simple cerco, era un rugido continuo de máquinas que parecían bestias vivientes. Cuando cayó la noche, las murallas de Acre aún resistían, aunque marcadas por grietas y cicatrices. Pero en los corazones de los cruzados había esperanza, habían visto caer piedras y secciones de muro. La ciudad, aunque orgullosa, ya no parecía invulnerable. El rugido de las máquinas anunciaba que el tiempo de Acre se agotaba. El estruendo de las catapultas había abierto grietas en los muros exteriores, y los cruzados decidieron lanzarse a la ofensiva. Bajo la orden de los templarios y hospitalarios, miles de hombres se dirigieron al foso que rodeaba la ciudad. Era un mar de lanzas, escudos y estandartes que avanzaban como una marea rugiente. El foso, profundo y lleno de agua lodosa, se convirtió en un campo de muerte. Los defensores musulmanes, apostados en lo alto de las murallas, lanzaban flechas en lluvias interminables. Proyectiles ardientes caían como estrellas fugaces, y enormes piedras se desplomaban desde lo alto, aplastando filas enteras. Los cruzados improvisaron pasarelas de madera y fajos de ramas para rellenar el foso. Muchos murieron antes de colocar siquiera un tronco. La sangre tiñó el agua, y el barro se mezcló con cuerpos caídos. Un templario con la cruz roja en el pecho levantó su espada, gritando, «Dios lo quiere». Sus hombres lo siguieron, trepando entre el barro y la lluvia de proyectiles. La determinación brillaba en sus ojos, aunque el miedo estaba presente en cada respiración. Mientras tanto, en lo alto de la muralla, un arquero musulmán tensaba su arco con precisión. Sus flechas encontraban huecos entre las armaduras. Al ver caer a un caballero, los defensores gritaban, «Allahu Akbar». El choque en el foso se prolongó durante horas. Los cruzados lograron colocar escaleras contra los muros, pero cada intento de ascenso era respondido con aceite hirviendo, o lanzas largas que empujaban a los hombres de vuelta al vacío. Al caer la noche, los cuerpos se amontonaban en el foso como macabra ofrenda a la guerra. El asalto había sido frenado. Los cruzados se retiraron a sus campamentos con el sonido de los gemidos de los heridos detrás de ellos. El foso, que debía ser un obstáculo, se había convertido en un cementerio, y Acre seguía en pie. Después de la masacre en el foso, la noche cubrió el campamento cristiano con un silencio pesado. Solo se oían los gemidos de los heridos y el chisporroteo de las hogueras. Los cirujanos improvisados trabajaban sin descanso, cauterizando heridas con hierro candente, mientras los sacerdotes ofrecían los últimos sacramentos a los moribundos. Los templarios y hospitalarios recorrían el campamento, recogiendo cadáveres y reconfortando a los supervivientes. Muchos soldados lloraban en silencio, otros rezaban en voz alta,
aferrándose a la esperanza de que su sacrificio no fuera en vano. En el centro del campamento, un sacerdote elevó una cruz de madera y comenzó una misa al aire libre. Cientos de hombres se reunieron, arrodillados sobre la tierra manchada de sangre. Sus voces se alzaron en un coro grave, suplicando fuerza para resistir. Señor, danos la victoria o concédenos el descanso eterno. Mientras tanto, en su tienda, Ricardo Corazón de León escuchaba los cantos con los ojos cerrados. Su cuerpo seguía enfermo, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. Murmuró para sí mismo: si estos hombres creen en mí, no puedo flaquear. En las murallas de Acre, la noche tampoco traía descanso. Los defensores también sufrían. Los heridos musulmanes eran atendidos por mujeres en improvisadas enfermerías, mientras los imanes dirigían plegarias colectivas, recitando versos del Corán para fortalecer los corazones. Un anciano arquero, con el brazo vendado, susurró a su compañero: mañana volverán, y nosotros estaremos aquí, como siempre. El cielo nocturno estaba cubierto de estrellas, pero en la tierra la luz provenía de hogueras y antorchas. Dos mundos oraban al mismo cielo, pidiendo la victoria a diferentes dioses. En el silencio entre cánticos y lamentos, Acre parecía contener la respiración. El asedio continuaría, y la fe en ambas orillas era el único combustible que mantenía viva la guerra. El asedio se prolongaba y la paciencia en el campamento cruzado comenzaba a agotarse. Lo que al principio había sido fervor religioso ahora se transformaba en desconfianza y rivalidades abiertas. Francia, Inglaterra, los estados italianos, los templarios y los hospitalarios, todos querían reclamar gloria, poder y privilegios en Acre, aún antes de que la ciudad cayera. En el Consejo Militar, la tensión era palpable. Felipe II insistía en que los franceses habían pagado el mayor precio en hombres y provisiones, y por tanto merecían dirigir el asalto. Ricardo Corazón de León, debilitado en cuerpo pero no en espíritu, replicaba que su ejército inglés había demostrado más bravura en el foso. Los italianos tampoco callaban. Venecianos, pisanos y genoveses discutían entre sí sobre quién debía controlar el puerto una vez conquistada la ciudad. Sus voces eran tan filosas como las espadas que portaban. En medio de aquel caos, los templarios y hospitalarios trataban de mediar, recordando que el enemigo aún resistía en las murallas, pero sus palabras caían en oídos sordos. En las hogueras del campamento, los rumores se esparcían como fuego en campo seco. Los franceses planean retirarse, los ingleses solo luchan por la gloria de Ricardo, los venecianos quieren el botín para ellos. El veneno de la discordia corroía la unidad. Mientras tanto, en su tienda, Ricardo, febril, se reunió con sus más leales caballeros. Su mirada ardía de determinación. El que siembra discordia no quiere la victoria, sino la ruina. Que hablen y conspiren. Yo haré que la ciudad caiga aunque sea con mis propias manos. Las palabras de Ricardo se difundieron entre los ingleses como una chispa de esperanza, pero también despertaron más rivalidad. Cada facción quería ser la primera en plantar su estandarte en Acre. Los defensores musulmanes, observando desde lo alto, sonreían. Podían ver la división de sus enemigos sin necesidad de espías. Para ellos, cada día que los cruzados peleaban entre sí era una victoria silenciosa. La discordia pronto dio paso a conspiraciones. En la penumbra de la noche, algunos cruzados comenzaron a negociar en secreto con mercaderes musulmanes que se arriesgaban a cruzar las líneas. La guerra, cruel y prolongada, había despertado en muchos el deseo de salvarse a sí mismos antes que al ideal de la cruzada. En una esquina del campamento, un caballero pisano se reunió con un emisario musulmán disfrazado de mercader. Susurros se mezclaban con el viento, promesas de acceso al puerto a cambio de oro y privilegios comerciales si Acre resistía. No todos luchaban ya por la fe. Los templarios descubrieron algunos de estos tratos y arrestaron a varios conspiradores, pero no podían cortar todas las cabezas de la serpiente. La traición se extendía silenciosa, como humo invisible.
Incluso entre los soldados rasos se notaba el desgaste. Algunos desertaban en la noche, huyendo hacia el mar o vendiéndose como mercenarios al mejor postor. Ricardo, al conocer las noticias, montó en cólera. Aunque debilitado, mandó reunir a los acusados. Su voz retumbó con furia: el que traiciona en la oscuridad no merece más que la muerte. No habrá perdón para quien venda a Cristo por unas monedas. Ese mismo día, varios hombres fueron ahorcados frente al campamento como advertencia. El silencio pesado que siguió a las ejecuciones recordaba a todos que la lealtad no era una opción sino una obligación. Dentro de Acre, la noticia de las ejecuciones cruzadas se difundió. Los defensores comprendieron que sus enemigos no solo luchaban contra ellos, sino también contra sí mismos. Un comandante musulmán comentó con una sonrisa amarga: que sigan colgando a los suyos. Así nos ahorran flechas. La traición, aunque castigada, había dejado una cicatriz en la moral cristiana. El enemigo estaba dentro tanto como fuera, y cada noche, las sombras del campamento ocultaban más secretos. Al amanecer, las trompetas cruzadas rompieron el silencio. Tras semanas de desgaste, Ricardo y Felipe ordenaron un nuevo asalto, esta vez con todo el poder de las máquinas de asedio. El campamento entero se puso en movimiento: torres cubiertas con pieles húmedas, catapultas tensadas hasta el límite, arietes listos para embestir las puertas. El aire se llenó de un estruendo atronador cuando los primeros proyectiles surcaron el cielo. Piedras enormes se estrellaron contra las murallas, levantando nubes de polvo. Los arietes avanzaban, protegidos por escudos de madera, y golpeaban una y otra vez las puertas reforzadas de la ciudad. Cada impacto resonaba como un trueno de hierro. Los defensores musulmanes respondieron con furia. Desde lo alto, arqueros disparaban sin descanso, mientras los ingenieros lanzaban recipientes llenos de fuego griego. Una de las torres cruzadas ardió en llamas, y los hombres dentro de ella gritaron antes de ser devorados por el fuego. A pesar del caos, la línea de cruzados avanzaba con ferocidad. Los templarios lideraban la carga, con sus cruces rojas manchadas de sangre y barro. Los hospitalarios los seguían de cerca, protegiendo a los ingenieros que empujaban arietes bajo la lluvia de proyectiles. Ricardo, aún enfermo, fue llevado en litera al frente. Su sola presencia arrancaba gritos de guerra de sus soldados. Alzó su espada, débil pero firme, y gritó: que la tierra tiemble, que los muros caigan. Dios lo quiere. El eco de su voz fue más fuerte que el de los arietes. Durante horas, el asalto continuó, con el cielo convertido en un campo de proyectiles cruzados. Finalmente, al caer la tarde, una parte de la muralla exterior se derrumbó. Los cruzados vitorearon, pero la brecha aún era pequeña, demasiado angosta para un asalto masivo. La batalla no estaba ganada, pero aquel día los muros de Acre habían sentido por primera vez el golpe de un enemigo que no se rendía. Dentro de la ciudad, los musulmanes se preparaban para responder a la brecha abierta. El polvo aún flotaba en el aire cuando los defensores organizaron barricadas improvisadas con maderas, piedras y carros. Nadie podía permitirse ceder ni un solo palmo de terreno. El comandante Ayyubí reunió a sus hombres en la plaza cercana a la muralla dañada. Con voz firme, declaró: hoy luchamos no por la ciudad, sino por la fe. Que el nombre de Alá resuene más fuerte que los gritos de los infieles. Los soldados respondieron con un rugido, mientras mujeres y ancianos corrían a llevar agua y vendas a los heridos. Algunos incluso arrojaban piedras desde las azoteas cuando los cruzados intentaban escalar. Cuando los primeros grupos cristianos intentaron entrar por la grieta, fueron recibidos por una lluvia de flechas y lanzas. El combate cuerpo a cuerpo comenzó en un espacio reducido, brutal y desesperado. Espadas chocaban contra escudos, dagas encontraban huecos en armaduras, y el suelo se teñía de sangre de ambos bandos. Un joven defensor musulmán, apenas con una cota de malla ligera, se enfrentó a un caballero cruzado mucho más grande. El choque fue breve pero feroz. Esquivó un tajo, clavó su lanza en el costado del caballero,
y gritó con furia mientras sus compañeros vitoreaban. Sin embargo, la presión de los cruzados era implacable. Cada vez más hombres se arrojaban contra la brecha, y aunque los musulmanes resistían con valentía, sabían que cada hora les costaba decenas de vidas. En lo alto de una torre cercana, un arquero experimentado disparaba flecha tras flecha, derribando a todo aquel que intentara reforzar la brecha. Su precisión se convirtió en un símbolo de esperanza para los defensores, y muchos gritaban su nombre al verlo mantener la línea. La batalla continuó hasta que la oscuridad cayó. Los cruzados se retiraron, extenuados, dejando decenas de cadáveres junto a la grieta. Acre había resistido un día más, pero la ciudad sangraba, y sus muros, aunque aún en pie, estaban heridos. La resistencia era heroica, pero el peso del asedio se hacía cada vez más insoportable. El asedio no solo desgastaba las murallas de Acre, también devastaba los cuerpos de quienes vivían en torno a ellas. La enfermedad, inevitable compañera de todo ejército, se extendió primero en silencio y después como un incendio imposible de apagar. En el campamento cruzado, miles de hombres compartían agua estancada, alimentos podridos y el hedor de cadáveres amontonados. Pronto, la fiebre comenzó a recorrer filas enteras. Soldados fuertes caían en cuestión de días, cubiertos de bubones y llagas. Los médicos improvisaban remedios con hierbas, pero el olor a muerte impregnaba cada tienda. Las hogueras no bastaban para quemar todos los cuerpos. Los cuervos sobrevolaban los campamentos, festín macabro que recordaba a todos que la peste era tan letal como las flechas. Ricardo Corazón de León, ya enfermo de antes, parecía al borde de la muerte. Sin embargo, su espíritu permanecía firme. Se dice que, incluso en su lecho, ordenaba a los soldados mantener las líneas, y que castigaba a quienes intentaban desertar. Felipe II Mento, más pragmático, reforzó la disciplina en sus tropas, aislando a los enfermos en zonas apartadas. Aún así, cada día perdía decenas de hombres. El ambiente era lúgubre, las plegarias de los sacerdotes se mezclaban con los gritos de los moribundos. Mientras tanto, en el interior de Acre, la enfermedad tampoco perdonaba. La población sitiada, debilitada por el hambre, comenzó a sucumbir a fiebres y pestes. Las calles se llenaron de cuerpos envueltos en mantas, y los imanes apenas alcanzaban a rezar las plegarias antes de que nuevos muertos ocuparan el lugar. En ambas orillas, la muerte era la misma. En ambas, el dolor tenía el mismo rostro. Una noche, bajo las estrellas, un templario escribió en su diario: «No sé si moriremos por la espada o por la enfermedad. Solo sé que la peste no distingue entre cristiano y musulmán». El enemigo ya no estaba solo en las murallas, sino en el aire mismo que respiraban. Con la peste devastando a ambos bandos, la fe se convirtió en la única arma contra la desesperación. En el campamento cruzado, sacerdotes y monjes recorrían las filas, levantando cruces y cantando himnos que resonaban en la noche. Los hombres, débiles y temblorosos, se arrodillaban para recibir bendiciones antes de volver al foso o a las torres. En el interior de Acre, los imanes guiaban procesiones por las calles. Mujeres y niños con lámparas de aceite en mano recitaban versos del Corán implorando protección. La ciudad, exhausta, encontraba fuerza en la religión. Una escena marcó el contraste de aquella jornada, mientras un sacerdote cruzado alzaba la hostia en medio del campamento. A pocos metros de distancia, desde la muralla, un imán entonaba un salmo. Dos plegarias distintas ascendían al mismo cielo, pidiendo victoria a diferentes dioses. Ricardo, aunque débil, insistió en ser llevado a la misa del ejército. Los soldados lo vieron arrodillarse con dificultad, apoyado en su espada, y murmuraron con lágrimas en los ojos: «Si el rey lucha incluso enfermo, ¿cómo no hemos de luchar nosotros?». Dentro de Acre, un joven arquero musulmán, viendo a su familia enferma y hambrienta, juró defender la muralla hasta su último aliento. «Moriré aquí, pero no me rendiré». El precio de la fe se medía en vidas. Cada hombre, cada mujer, cada niño que moría, lo hacía con la convicción de servir a un propósito superior. Pero bajo esa fe ardía también un dolor inmenso,
la duda de si su sacrificio tendría sentido. Un cronista genovés escribió: aquí no hay vencedores ni vencidos, solo mártires, en dos lenguas diferentes. La fe mantenía viva la lucha, pero a un costo terrible: convertir la muerte en moneda de guerra. El asidio parecía haberse convertido en rutina: golpes de catapultas de día, plegarias de noche. Pero una madrugada, cuando la luna estaba cubierta por nubes y el silencio reinaba en los campamentos cristianos, la penumbra trajo un rugido inesperado. Un grupo de guerreros musulmanes, escogidos por su valentía y rapidez, salió de Acre por una puerta secreta junto al puerto. Con el rostro cubierto por velos oscuros y armados con espadas curvas, avanzaron como sombras entre la hierba alta. Su objetivo no era derribar murallas, sino sembrar el terror en el corazón del enemigo. Los vigías cruzados, adormilados por la fatiga, apenas tuvieron tiempo de gritar antes de ser atravesados por lanzas silenciosas. En un instante, las tiendas ardieron, frascos de fuego griego encendieron hogueras que devoraron telas y hombres por igual. El caos fue inmediato. Soldados ingleses y franceses despertaron sobresaltados, corriendo medio desnudos a tomar armas. El rugido de las campanas de alarma resonó, mientras las sombras musulmanas cortaban cuerdas, incendiaban máquinas de asedio y desaparecían de nuevo en la oscuridad. Un templario logró interceptar a uno de los atacantes en medio del fuego. El choque de espadas iluminado por las llamas fue breve pero brutal. El templario cayó herido, pero alcanzó a clavar su daga en el pecho de su enemigo. Ambos cuerpos quedaron inmóviles junto a una catapulta ardiendo. Cuando al fin los cruzados lograron organizarse, los musulmanes ya habían regresado a la seguridad de Acre. Las llamas aún devoraban varias torres de asedio, y decenas de cadáveres yacían entre humo y cenizas. Ricardo, al conocer la noticia, enfureció. Su voz ronca resonó en la mañana siguiente: no habrá descanso hasta que los muros caigan. Si buscan atemorizarnos, solo han despertado a la fiera. El ataque había sido breve, pero devastador. Los cruzados comprendieron que en Acre no había seguridad, ni siquiera en la oscuridad de la noche. Tras el ataque nocturno, la tensión en ambos bandos alcanzó un punto álgido. Ricardo, debilitado pero orgulloso, necesitaba reafirmar su liderazgo. Del otro lado, un renombrado comandante musulmán, conocido como el León de Damasco, desafió públicamente a los cruzados a un duelo singular frente a las murallas, un combate para demostrar la fuerza de su fe y su pueblo. La noticia se extendió como un rayo. Los cruzados, ansiosos de gloria, clamaron por aceptar. Felipe II, peso más prudente, dudaba, pero Ricardo, con fiebre en el rostro y brillo en los ojos, decidió no rechazar el desafío. Un león no huye de otro león. En la mañana del duelo, ambos ejércitos se reunieron frente a las murallas. Las catapultas callaron, y por un instante, el asedio entero se detuvo. Ricardo, montado en un caballo blanco, con armadura reluciente y la cruz roja en el pecho, cabalgó hacia el centro del campo. A pesar de su debilidad, su porte era imponente, digno de su sobrenombre. Frente a él, el León de Damasco apareció en un corcel negro, con armadura ligera, turbante rojo y una cimitarra curva que brillaba al sol. Los musulmanes lo recibieron con cánticos de Allahu Akbar, mientras los cruzados coreaban Deus Vult. El combate comenzó con embestidas rápidas. Ricardo, con fuerza bruta, lanzaba golpes pesados con su espada larga. El León de Damasco respondía con agilidad, esquivando y atacando con cortes veloces. El choque de espadas resonaba como campanas de acero. Un instante de silencio precedió al desenlace. Ricardo, con un rugido, descargó un golpe devastador que partió el escudo de su enemigo. El León de Damasco contraatacó, cortando el brazo del rey inglés por debajo de la armadura. La sangre manó, pero Ricardo no se detuvo. Con un último esfuerzo, lanzó un tajo que derribó a su rival del caballo. El campo estalló en gritos. Los musulmanes corrieron a recoger el cuerpo de su héroe caído, mientras los cruzados vitoreaban con frenesí. Ricardo, tambaleante y herido, alzó su espada ensangrentada hacia el cielo. Dios lo quiere, aunque victorioso,
su cuerpo estaba al límite. El duelo fue una gloria efímera, pues la fiebre y la herida lo dejaron más debilitado que nunca. El asedio continuaba, pero aquel día, los cruzados sintieron que su rey había demostrado que a un enfermo podía rugir como un león. El duelo de Ricardo había dado esperanza, pero esa chispa pronto se apagó bajo el peso de una nueva calamidad, el hambre. En el campamento cruzado las reservas comenzaron a agotarse. El trigo se redujo a un polvo rancio que apenas alcanzaba para un mendrugo por soldado. El vino estaba aguado y el agua, envenenada por la podredumbre de los pozos cercanos, traía más enfermedad que alivio. Animales de carga, caballos y mulas, antes símbolo de poder, fueron sacrificados y hervidos en calderos. Pronto, los soldados se vieron obligados a cazar ratas y palomas, disputándose cada bocado como si fuera un tesoro. Los templarios, orgullosos y disciplinados, compartían su ración mínima en silencio, mientras los campesinos convertidos en cruzados lloraban de hambre. En las hogueras se escuchaban gritos de desesperación, algunos maldecían a los reyes, otros a Dios, y algunos hablaban de abandonar el sitio. Dentro de Acre, la situación no era mejor. El hambre era un verdugo implacable. Los mercados estaban vacíos, y los niños lloraban con vientres hinchados por la desnutrición. Los defensores musulmanes resistían por honor, pero muchos caían en sus puestos, incapaces siquiera de levantar un arco. Un comandante ayubí intentó alentar a su gente: recordad Jerusalén, si caemos aquí, nada detendrá a los infieles. Pero incluso sus palabras parecían huecas frente a los estómagos vacíos. En ambas orillas, las hogueras iluminaban escenas de desesperación: hombres hurgando en la tierra en busca de raíces, mujeres repartiendo un mendrugo entre 5 bocas, caballeros que vendían sus armaduras por un trozo de pan. El hambre se había convertido en un enemigo invisible, más cruel que cualquier espada, y en ese silencio de debilidad, el destino de Acre pendía de un hilo. Cuando el hambre parecía invencible, el mar volvió a convertirse en protagonista. En el horizonte, bajo la luz del amanecer, aparecieron velas que brillaban como alas de ángeles. Eran barcos de provisiones, enviados desde las repúblicas italianas y desde Inglaterra, cargados con trigo, vino, aceite y armas. El campamento cruzado estalló en júbilo al ver las naves acercarse al puerto bloqueado. Trompetas sonaron y hombres lloraron de alivio. Pero alcanzar Acre no sería fácil. Las galeras musulmanas vigilaban la costa, listas para hundir cualquier barco que intentara pasar. Lo que siguió fue una feroz batalla naval. Las galeras musulmanas, ligeras y rápidas, se abalanzaron con lanzas de hierro en sus proas. Los barcos venecianos, más grandes, respondieron con ballestas y proyectiles encendidos. El mar se tiñó de sangre y madera rota, mientras los gritos de los marinos se mezclaban con el choque de espadas en cubierta. Un barco inglés, con la Cruz Roja en su vela, logró abrirse paso entre la refriega. Sus marineros, desesperados, arrojaban barriles de trigo al agua para que fueran recogidos por los soldados cruzados en la costa. Muchos murieron protegiendo esa carga, pero lograron su cometido. Alimento y esperanza alcanzaron los campamentos. Dentro de Acre, los defensores veían con rabia cómo parte de la ayuda llegaba a sus enemigos. Saladino, informado de la batalla naval, juró enviar más barcos para cerrar el bloqueo, pero el daño ya estaba hecho. Los cruzados habían vuelto a respirar. Esa noche, las hogueras cristianas ardieron con fuerza renovada, las ollas hervían con pan y carne, y los hombres cantaban himnos con voz fuerte, como si la victoria estuviera más cerca. El mar había traído un respiro, pero también un recordatorio: en Acre, cada día podía cambiar el destino de miles. Con las nuevas provisiones, los cruzados recuperaron fuerzas y moral. Era el momento de arriesgarlo todo en un nuevo asalto. Las catapultas volvieron a rugir, lanzando piedras gigantes que golpeaban las murallas debilitadas de Acre. El sonido era ensordecedor, como truenos incesantes. Ricardo Corazón de León, aún enfermo pero con espíritu indomable,
ordenó que las torres de asedio avanzaran. Los templarios y hospitalarios formaron la primera línea, levantando sus estandartes blancos y negros. A su lado, soldados ingleses y franceses gritaban, «Dios lo quiere», mientras avanzaban sobre el foso, ahora medio rellenado con cadáveres y escombros. El choque fue brutal. Las escaleras fueron alzadas contra los muros, y cientos de cruzados treparon como hormigas bajo una lluvia de flechas. Aceite hirviendo y piedras arrojadas desde lo alto convirtieron la subida en un suplicio. Los hombres caían, ardiendo o destrozados, pero otros ocupaban su lugar. En lo alto de la muralla, un grupo de defensores musulmanes luchaba con fiereza. Con lanzas empujaban escaleras, con espadas cortaban cuerdas y con fuego griego incendiaban las torres. La resistencia era desesperada pero heroica. Un templario logró alcanzar el parapeto y ondear su cruz roja. El campamento cruzado estalló en vítores, pero el triunfo fue breve. Una flecha lo atravesó en el pecho, y su cuerpo cayó entre la multitud de asaltantes. Las horas pasaron en una danza de muerte. Al caer la tarde, los cruzados lograron tomar una pequeña torre de la muralla exterior. Fue un avance mínimo, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Dentro de Acre, el miedo crecía. La ciudad aún resistía, pero sus muros crujían bajo el fragor del asalto. Cuando los cruzados pensaban que sus fuerzas estaban al límite, nuevas velas aparecieron en el horizonte. Eran barcos que traían refuerzos desde Alemania y Flandes. Cientos de caballeros desembarcaron con armaduras relucientes, estandartes frescos y provisiones suficientes para reanimar a un ejército exhausto. El campamento estalló en júbilo. Trompetas resonaron y los soldados gritaron como si la victoria estuviera ya en sus manos. La llegada de aliados no solo significaba más espadas, sino también un golpe moral que levantaba a los enfermos de sus lechos y devolvía fuerzas a los desesperados. Los recién llegados traían consigo nuevas máquinas de asedio, trabuquetes gigantes, capaces de lanzar piedras enormes a distancias impensables. Los ingenieros alemanes, meticulosos, trabajaban día y noche para montarlos, mientras los cruzados miraban con esperanza aquellas moles de madera que parecían desafiar el cielo. Felipe II Bauteau, aunque todavía receloso de Ricardo, se reunió con los nuevos comandantes y celebró la alianza. Era un recordatorio de que a pesar de las divisiones, la cristiandad podía unirse frente a un enemigo común. Dentro de Acre, la noticia cayó como plomo. Los defensores observaban desde las murallas cómo el campamento enemigo crecía, cómo las hogueras se multiplicaban, y cómo los nuevos estandartes ondeaban junto a los de Francia e Inglaterra. Un anciano soldado musulmán murmuró con amargura, «Es como si todo el mundo hubiera venido a devorarnos». Saladino, informado de la llegada de aliados, reunió a sus emires. Su rostro permanecía sereno, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Necesitaba un golpe decisivo para salvar Acre, o la ciudad no resistiría mucho más. Esa noche, mientras los cruzados celebraban con canciones y vino la llegada de sus hermanos, los defensores musulmanes rezaban en silencio, con lágrimas en los ojos. Sabían que la tormenta estaba a punto de volverse aún más implacable. La llegada de los refuerzos cristianos encendió la alarma en el corazón de Saladino. Desde su campamento, observaba con serenidad fingida el crecimiento del ejército enemigo, pero en su interior sabía que Acre estaba cada vez más cerca del colapso. Convocó a sus emires en consejo, con mapas extendidos sobre la arena. Trazó planes de contraataques relámpago para debilitar la moral de los cruzados. Si no podemos detener su mar de hombres, al menos los ahogaremos en su propia arrogancia. Golpearemos de noche, golpearemos sus provisiones, y los obligaremos a temer el suelo en el que pisan. Esa misma noche, columnas de jinetes musulmanes surgieron desde las colinas, armados con lanzas largas y espadas curvas. Descendieron sobre los convoyes cristianos que transportaban provisiones desde el puerto. El ataque fue feroz, carros ardieron, caballos fueron derribados, y decenas de hombres quedaron tendidos entre el polvo. El caos obligó a los cruzados a reforzar cada patrulla,
dispersando sus fuerzas y debilitando los asaltos a la ciudad. Los jinetes de Saladino desaparecían en el desierto tan rápido como habían aparecido, dejando atrás un rastro de destrucción. En Acre, la noticia del contraataque llenó de esperanza a los defensores. Muchos gritaban el nombre del sultán desde lo alto de las murallas, convencidos de que su sombra aún podía salvar la ciudad. Pero, aunque los golpes eran certeros, el ejército cristiano seguía siendo demasiado grande. Saladino lo sabía, su furia solo retrasaba lo inevitable. El campo frente a Acre se había transformado en un paisaje de muerte. Cuerpos de hombres y caballos yacían esparcidos entre torres destruidas, catapultas calcinadas y trincheras ensangrentadas. El hedor era insoportable, carne podrida, humo de hogueras y sangre seca impregnaban el aire. Los cruzados, en un esfuerzo por intimidar al enemigo, clavaron las cabezas de prisioneros musulmanes en lanzas frente a las murallas. Los defensores respondieron con la misma brutalidad, arrojando cadáveres de cruzados desde lo alto, para que sus compañeros los vieran pudrirse al sol. La guerra se había vuelto no solo sangrienta, sino también un espectáculo macabro de odio. Un templario escribió en su crónica: «Ya no luchamos por la gloria ni por Dios, sino por no ser devorados por la desesperación». Ricardo, viendo el horror, reforzó la disciplina. Mandó cavar fosas comunes para evitar más pestes y ordenó quemar restos humanos. Su voz, debilitada pero firme, retumbaba en el campamento. «El enemigo quiere que temáis, pero no olvidéis que cada muerto es un mártir que clama justicia». Dentro de Acre, la situación era igualmente dantesca. Las calles se llenaban de cadáveres que las familias no podían enterrar. Los defensores comenzaban a desmoronarse, no solo físicamente, sino también en espíritu. La tierra frente a Acre se había convertido en un cementerio abierto. El asedio no era ya una guerra, era un infierno sobre la tierra. Tras meses de lucha, los cruzados lograron abrir una gran brecha en la muralla exterior de Acre. El estruendo de los trabuquetes alemanes y venecianos había sido implacable. Piedras gigantes arrancaban trozos de piedra, hasta que finalmente un muro colapsó entre nubes de polvo. La trompeta sonó. Miles de cruzados se lanzaron contra la brecha como un río desbordado. El choque fue apocalíptico. Los defensores musulmanes habían preparado barricadas tras el derrumbe, lanzas, escudos, carros volcados. Cada palmo de tierra era defendido con furia. Los templarios avanzaban al frente, con sus cruces rojas brillando bajo el sol ensangrentado. Los hospitalarios protegían los flancos, mientras los arqueros cristianos cubrían con lluvias de flechas. Del otro lado, los defensores resistían con desesperación. Flechas, espadas y lanzas convirtieron la brecha en un matadero. Un joven caballero inglés logró plantar su estandarte en el derrumbe. Sus hombres gritaban de júbilo, pero apenas unos instantes después fue atravesado por múltiples lanzas. El estandarte cayó al suelo, manchado de sangre. Ricardo, llevado en litera hasta el frente, levantó su espada y gritó: «No cedáis, hoy Acre será nuestra». Las fuerzas cruzadas redoblaron el ataque, y poco a poco lograron adentrarse en la primera línea de defensa. Pero el costo fue terrible. Centenares de cuerpos quedaron apilados en la brecha, y el suelo se convirtió en un río rojo. La muralla había sido vencida, pero la ciudad aún no. Acre resistía tras cada piedra, tras cada rincón. El derrumbe de la muralla exterior había dejado al descubierto el corazón de Acre, pero la ciudad no estaba vencida. Tras la primera línea, aún se alzaban torres y muros interiores preparados para resistir. Los defensores famélicos y agotados reunieron sus últimas fuerzas para convertir cada calle en una fortaleza. El amanecer se tiñó de rojo cuando los cruzados avanzaron entre ruinas y escombros. El aire estaba saturado de polvo, humo y gritos. Cada metro ganado costaba decenas de vidas. Flechas y piedras llovían desde lo alto, mientras aceites hirvientes y cal viva caían sobre los soldados que intentaban escalar. En una de las torres interiores, un anciano comandante Ayubí, herido en el brazo, arengó a sus hombres: «Si caemos hoy, caerá todo.
Que nuestros nombres vivan en estas piedras aunque nuestros cuerpos mueran en ellas. Los defensores respondieron con un rugido que estremeció la ciudad. Entre los cruzados templarios y hospitalarios marchaban al frente, protegiendo a los ingenieros que intentaban encender cargas de fuego en las puertas. Un joven caballero francés logró trepar a una torre, pero fue derribado con una lanza antes de poder ondear su estandarte. Ricardo, viendo la resistencia, gritó desde su litera: un muro no detiene la voluntad de Dios. El choque fue inhumano. El suelo se cubrió de sangre y cenizas. La muralla interior resistía, pero crujía bajo la presión. La ciudad estaba cerca del límite. Las murallas interiores finalmente comenzaron a ceder. El rugido de los trabuquetes y el empuje constante de los cruzados habían abierto una brecha lo suficientemente grande como para permitir el ingreso de tropas. Pero entrar en Acre no era victoria, sino un descenso al infierno. Las calles estrechas se convirtieron en laberintos de muerte. Los defensores musulmanes, sabiendo que no había escape, luchaban con la ferocidad de quienes ya no esperan sobrevivir. Cada casa era una fortaleza, cada esquina un lugar de emboscada. Las mujeres y ancianos lanzaban piedras y aceite desde las azoteas, mientras los arqueros disparaban desde ventanas estrechas. El eco de los gritos resonaba por toda la ciudad. Por Alá, por Jerusalén. Los cruzados respondieron con brutalidad. Calle por calle, casa por casa, avanzaban a espada y fuego. Un templario escribió después: no entramos en Acre como hombres, sino como bestias. Allí no había enemigos ni inocentes, solo sombras que caerían bajo nuestra cruz. La sangre corría por las piedras. Niños, soldados, ancianos, nadie escapaba del grito de los condenados. En medio de aquel horror, Ricardo ordenó que no se detuviera el avance. Sabía que si Acre resistía una noche más, Saladino podría reunir fuerzas suficientes para intentar un contraataque. No hay marcha atrás. Acre debe caer hoy. La resistencia ayubí fue heroica. Un grupo de guerreros musulmanes, sabiendo que el final estaba cerca, se atrincheró en una plaza y juró luchar hasta la última flecha. Sus voces se alzaron al unísono, un canto de fe que retumbó más fuerte que las trompetas enemigas. El asedio había llegado a su fase más brutal. Acre estaba en ruinas, y el destino de miles se decidiría en cuestión de horas. En lo alto de la muralla interior de Acre aún ondeaba un estandarte verde con inscripciones coránicas. Era más que un trozo de tela. Era el símbolo de la resistencia, la esperanza de los defensores y la voz de Saladino en la distancia. Mientras esa bandera ondeara, la ciudad no se consideraba derrotada. Los cruzados lo sabían. Ricardo, exhausto y febril, señaló la muralla desde su litera. No caerá la ciudad hasta que caiga esa bandera. Id y arrancadla. Los templarios y hospitalarios formaron una vanguardia suicida. Bajo lluvias de flechas y piedras, avanzaron con escaleras, trepando por los restos del muro. Los defensores, débiles pero decididos, se aferraban a cada piedra, lanzando lanzas y aceite hirviendo para detenerlos. Un joven guerrero musulmán, apenas un muchacho, se colocó al pie del estandarte. Con una espada curva en mano, y los ojos ardiendo de fe, gritó: moriré aquí antes de que esta bandera toque el suelo. El combate en la torre fue salvaje. Cuerpos caían al vacío, gritos se mezclaban con el sonido del acero. Un templario, herido y ensangrentado, logró trepar hasta el parapeto y cortó la cuerda que sostenía el estandarte. Pero el joven defensor lo atravesó con su espada antes de caer junto a él. El viento, como si se detuviera, dejó de soplar. El estandarte verde descendió lentamente, ondeando como un suspiro antes de tocar el suelo. Los cruzados rugieron con júbilo. Los defensores, al verlo caer, comprendieron que la ciudad estaba perdida. La moral se quebró en un instante. Muchos arrojaron sus armas, otros se refugiaron en las calles interiores, pero ya no había fuerza que sostuviera las murallas. El último estandarte había caído. Acre estaba condenada. Con el estandarte caído, la resistencia de Acre se quebró. Los cruzados entraron en masa, atravesando calles llenas de ruinas y cadáveres.
El eco de sus pasos resonaba como un tambor de muerte. Los defensores que aún resistían fueron abatidos sin piedad. Muchos arrojaron sus armas y pidieron misericordia, pero la furia acumulada durante años de asedio cegó a los vencedores. Las casas fueron saqueadas, los templos profanados y las llamas devoraron barrios enteros. Un cronista cruzado escribió: Acre ardía como si el mismo infierno hubiese abierto sus puertas. En las plazas, soldados cristianos ondeaban estandartes de Francia, Inglaterra y de las órdenes militares. Cada bandera representaba no solo un reino, sino también la ambición de gloria y poder. Ricardo, llevado al centro de la ciudad, contempló el humo ascendiendo. Su cuerpo estaba exhausto, pero sus palabras fueron firmes. Esta ciudad es nuestra. Que todos sepan que Acre ha caído. Mientras tanto, prisioneros musulmanes eran reunidos en plazas. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados. Algunos serían vendidos como esclavos, otros ejecutados como represalia. El precio de la victoria era cruel. En lo alto de una torre, un templario clavó una cruz sobre las piedras ennegrecidas por el fuego. La multitud cristiana estalló en vítores, convencida de que la victoria era obra divina. Pero incluso entre los cruzados, algunos miraban en silencio el horror. La sangre corría por las calles, y el humo se elevaba como un manto fúnebre. Acre no era ya una ciudad conquistada, era un cementerio en llamas. La bandera cruzada ondeaba sobre las torres ennegrecidas de Acre. El asedio había terminado, y la ciudad, antaño Goya del Levante, yacía devastada. Las llamas aún ardían en las calles, y el aire estaba impregnado del olor de humo, sangre y cuerpos sin vida. Los cruzados celebraban con júbilo, cantaban himnos, levantaban copas de vino y proclamaban a Ricardo Corazón de León como héroe. Pero en medio del triunfo, se respiraba un silencio incómodo. Demasiados cuerpos cubrían la tierra, demasiadas voces habían sido apagadas. En las plazas, miles de prisioneros musulmanes estaban encadenados. Muchos de ellos esperaban rescate a través de negociaciones con Saladino, pero la tensión crecía. Los templarios exigían ejecuciones, los venecianos pedían esclavos, y los soldados comunes clamaban por botín. Ricardo, debilitado pero firme, tomó una decisión implacable. Miles de prisioneros fueron ejecutados ante las murallas, bajo el sol ardiente. Las espadas se alzaron una y otra vez, hasta teñir la tierra de rojo. Para los cruzados, era justicia y venganza. Para los musulmanes, era una herida imborrable. Dentro del campamento, un templario escribió con amargura: hemos conquistado Acre, pero no sé si hemos conquistado nuestra propia humanidad. Saladino, al recibir la noticia de la masacre, permaneció en silencio. Sus generales clamaban venganza, pero el sultán comprendía que, aunque Acre se había perdido, la lucha continuaría. Su fe, más que la ciudad, seguía en pie. Así, la victoria cristiana estaba manchada de sombras. Acre había caído, pero a un costo que nadie podría olvidar. Que había caído, pero la victoria no trajo paz. La ciudad, ahora bajo control cruzado, era una ruina envuelta en humo. Los cadáveres aún cubrían las calles, y el mar arrastraba restos de barcos quemados. Los soldados cristianos habían cumplido su juramento, pero la gloria era amarga. Ricardo Corazón de León, enfermo y debilitado, sabía que no podría continuar hasta Jerusalén. La cruzada había logrado una ciudad, pero no la Tierra Santa. El sueño de recuperar Jerusalén se desvanecía en el horizonte. Felipe II de Francia regresó a su reino, reclamando méritos pero dejando atrás un ejército dividido. Ricardo permaneció, tratando de consolidar el poder cristiano en Acre, pero su salud y la fatiga de sus hombres lo obligaban a negociar con Saladino. Así nació una tregua temporal. Acre quedaba en manos cruzadas, pero Jerusalén permanecería bajo control musulmán. Para los musulmanes, Acre se convirtió en una herida abierta, símbolo de sacrificio y martirio. Para los cruzados, fue la última gran conquista en Tierra Santa. La ciudad sería disputada durante décadas,
hasta que finalmente caería de nuevo en manos musulmanas. El último estandarte había caído, y con él, el espíritu de una era. La cruzada no alcanzó su sueño, y los hombres que sobrevivieron, regresaron a sus tierras con cicatrices que nunca sanarían. El cronista que presenció la caída escribió al final de su relato: Acre fue una tumba para miles, y un espejo donde vimos la grandeza y la miseria del hombre. Allí terminó no solo una ciudad, sino el sueño mismo de la cristiandad en Oriente. El ocaso bañaba las ruinas con una luz rojiza, como si el cielo llorara por los muertos. Y así, entre cenizas y recuerdos, terminó la historia del último estandarte. El viaje que hemos recorrido juntos nos ha llevado a través de muros derrumbados, campamentos ardientes y plegarias que se alzaban al mismo cielo en lenguas distintas. Hemos visto reyes y soldados, campesinos y caballeros, todos unidos por un mismo destino, el de luchar y morir por ideales más grandes que ellos mismos. Acre no fue solo una ciudad, fue el escenario donde la gloria y el horror caminaron de la mano. Allí cayeron miles de vidas, y con ellas un sueño que, aunque ardió con fuerza, no pudo sostenerse en el tiempo. La cruzada ganó una ciudad, pero perdió su propósito. La fe se mezcló con la ambición, la valentía con la traición, y la victoria con la tragedia. Hoy, siglos después, las piedras de Acre siguen guardando el eco de aquel asedio, y al recordarlo, no solo contemplamos una batalla del pasado, sino un reflejo de la condición humana, la búsqueda incansable de sentido, la lucha contra lo imposible, y la fragilidad de los sueños cuando se enfrentan al peso de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje, que la memoria de Acre nos recuerde siempre que incluso el último estandarte, tarde o temprano, debe caer.